¿Qué hola, bandita? ¿Cómo estás? Yo soy Víctor Domínguez y esto es El Profe Delgado que no flacará jamás. Primero que nada, el fondo musical. Empezamos con Eclipse de Pink Floyd. La verdad es que no me acuerdo en qué álbum viene, pero pues chequenla, está buena, ¿no? Creo que es el final de The Dark Side of the Moon, pero puedo equivocarme. El día de hoy quisiera que comenzáramos conectando con la sesión pasada en cuanto al desarrollo del pensamiento lógico racional y digamos como vía de entrada hacia el desarrollo de la habilidad matemática. Primero que nada, es importante que le perdamos el miedo a las mates. Muchos nos escudamos o arguimos, digamos, que no nos gustan, que nos aburren, que se nos hacen feas. Desde luego esta es solamente mi opinión, pero a mí me parece que esos son realmente reflejos del miedo que nos provocan, y ese miedo realmente obedece, una vez más, en mi consideración personal, a el desarrollo escolar y sobre todo, digamos, la coerción que hay sobre las mates. ¿Por qué? Porque primero que nada se enseñan como esto es lo que debes de aprender, porque si no pues vas a ser un idiota o no vas a tener un buen trabajo o cosas así, ¿me entienden? O sea, es motivar a través del miedo para que la gente aprenda. A mí se me hace lamentable. No voy a negar que a veces funciona, pero en todo caso yo invitaría a aquellos que nos ven y que están en posición, digamos, de modificar las políticas escolares, a que utilicemos eso como la excepción, y no la regla. Entonces vamos empezando, digamos, con un cambio de paradigma en cuanto a nuestra concepción de las matemáticas. Primero que nada, yo les invito a que consideremos a las matemáticas como un lenguaje, como cualquier otro lenguaje, como el inglés, el español, el alemán, etc. Escojan su país y pues ya ponemos el lenguaje, ¿no? Las matemáticas podrían ser uno más y yo le veo varias ventajas inherentes. La primera de ellas es que las matemáticas constituyen un lenguaje que, aunque no me lo crean, porque todos le vemos como mucha complicación a las mates, pero en realidad es un lenguaje de simplificación, es un lenguaje para hacernos la vida más sencilla. Vamos, por ejemplo, un ejercicio rápido, ¿no? Yo tengo en mente cierto número cuyo doble es 12. Si el doble de este número que yo estoy diciendo es 12, me imagino que la gran mayoría de los profevidentes ya saben a qué número me refiero, ¿no? Y entonces lo puedo escribir como yo se los dije, es decir, el doble de cierto número es 12, dime cuál es el número, o lo puedo escribir de la siguiente manera. La manera sería esta, sí, ahí se ve, y bueno, este es escribirlo en español, ¿no? Lo podemos escribir en inglés, lo podemos escribir en francés, lo podemos escribir en cualquier idioma. Vamos a escribirlo en algebraico en específico, ¿no? Porque las mates, digamos, el lenguaje específico de las mates es el álgebra y tiene ciertas reglas como cualquiera. Entonces, un momentito, si lo escribimos en matemático, puedo poner esto, que me ahorra muchísimo espacio, o inclusive, es decir, traduzco, en lugar de decir número, pues digo, al número le voy a llamar X mientras esté trabajando para no estar escribiendo tanto, y pues ahí tengo mi expresión de partida, ¿no? A esta expresión de aquí le llamamos ecuación precisamente por el signo de igual. Las ecuaciones no son más que relaciones de igualdad. Una cosa, es decir, lo que está de un lado de la ecuación debe ser igual a lo que está del otro lado, ¿no? Entonces, lo tenemos así. Si un número o el doble de un número es igual a 12, entonces, si es el doble de un número, para encontrar el número, pues lo conveniente sería dividir entre 2, ¿no? Entonces,
para preservar la igualdad en la ecuación, vamos a tener que lo que haga de un lado, debo hacerlo del otro, de manera que se mantenga la igualdad. Entonces, tenemos que 2 veces el número entre 2 debe ser igual a 12 entre 2, ¿no? Luego de ahí hacemos operaciones, estas operaciones que en mayor o menor medida la gran mayoría de la población aprendimos a hacerlo, a las buenas, a las malas, como sea, pero ya lo sabemos hacer, y solamente es ir creciendo ese conocimiento, ¿no? Entonces, 2x entre 2, chéquense algún buen texto de álgebra. Yo recomiendo el Baldor, porque pues, ese fue de los que me tomaron, pero hay infinidad. Revisen una vez más, repito la referencia de la vez pasada, que es Khan Academy, sitio excelente para digamos, ir aprendiendo matemáticas a nuestro propio ritmo, de manera independiente y sin la coerción y el miedo que estábamos platicando, que hay comúnmente en el entorno escolar. Entonces, 2x entre 2 igual a 2 entre 2. De este lado, pues los 2 se cancelan, 2 entre 2 es 6. Y descubrimos, digamos, el número misterioso, ¿no? Me van a decir, ay, pues sí, claro, está súper sencillo. Como para qué me voy a poner a aprender otro idioma si lo puedo hacer perfectamente en español, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a medida que empezamos a ver el mundo y a tratar de comprenderlo y demás, las relaciones no son tan sencillas. Va una relación que también es fundamental, que también nos encontramos por todos lados y que ya no es tan trivial. A algunos les sonará familiar, a otros les va a sonar como a magia negra, pero no importa, denme chance y vamos trabajando, ¿no? La relación a la que me quiero referir en específico es aquella que dice que la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo equivale a el cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Entonces resulta que el chorote que acabamos de decir es bien fácil de escribir, digamos, compacto, sucinto, directo, etcétera, de manera matemática, de la siguiente manera. Fíjense, arriba estamos poniendo la suma de el superchoro. Luego esto está referido a un triángulo rectángulo y poco a poco iremos viendo que estas relaciones matemáticas además son reflejo directo, digamos, de la realidad. Pero en fin, este chorote referido a este triángulo equivale a esta expresión algebraica. Entonces, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 símbolos pude expresar todo el rollote este de aquí arriba. Y tenemos otra ventaja. Vamos a hacer un ejemplo específico y además les invito a que lo comprueben. ¿Cuál? Primero que nada vamos a tomar un triángulo específico, ¿no? Un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mida 5 unidades, que pueden ser centímetros, pulgadas, pies, metros, kilómetros, lo que sea. Esa es una de las grandes maravillas. Y así dibújenselo, ¿no? Un triángulo rectángulo tiene un lado, un ángulo recto. Los dos lados que forman el ángulo recto se les llama catetos. Y el lado que está enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. Es así de sencillo. Entonces, la hipotenusa, el lado más largo, va a medir 5. Y uno de los lados va a medir 4. Ya saben, ¿no? Centímetros, milímetros, metros, kilómetros, la unidad que escojan, nada más guarden esa proporción. Entonces, tenemos que este lado, esta hipotenusa mide 5, este cateto mide 4 y este cateto es desconocido por el momento, ¿no? Vamos a relacionar este triángulo específico con esta expresión general para descubrir cuánto mide X. Entonces, la hipotenusa, que es 5, la ponemos acá. Ahorita se los pongo, digo, ya nos iremos haciendo del pizarrón y demás. Mientras tanto, pues un poquito de paciencia. No quiero hacer escáner nada, pero se me ocurrió como mediación, digamos, el que a lo mejor estamos empezando como empiezan muchas escuelas en condiciones paupérrimas, es decir, que no hay recursos, no hay dinero, no hay ni siquiera ganas de que hagan las cosas. Y bueno, hasta eso muchos profes y muchos alumnos, a pesar de que están en escuelas que no son más que terrenos ahí llenos de privaciones, para no abundar mucho,
y aún así están dedicándose a ello, ¿no? Nosotros que tenemos, digamos, estos espacios tecnológicos y estas herramientas, pues igual podremos avanzar más rápido. En fin, entonces la hipotenusa al cuadrado, y luego voy a tener uno de los catetos al cuadrado y el otro cateto al cuadrado, ¿no? Nuestra expresión para ese triángulo específico ya queda así. El cateto este que no conozco, pues x elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado igual con 5 elevado al cuadrado. Y de aquí podemos operar algebraicamente. Acuérdense que lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Ya platicaremos también eso porque no pasa por arte de magia. Es, digamos, lo que dijimos al principio de preservar la igualdad. Y poco a poquito lo vamos a ir conectando, ¿no? Entonces, pasamos el que no conocemos restando. Y luego, así como el opuesto de la suma es la resta y el opuesto de la multiplicación es la división, el opuesto de elevar al cuadrado pues es sacar raíz cuadrada, ¿no? Entonces, nuestro cateto x va a ser la raíz de 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Elevar al cuadrado, como ya sabemos, es multiplicar por sí mismo. Ojo, este es un error común. Entonces, 5 al cuadrado no es 10 porque eso sería 5 por 2, sino 5 por sí mismo. 5 por 5, ¿qué nos da? 25. Menos 4 al cuadrado, que sería obviamente no 4 por 2, sino 4 por sí mismo, 4 por 4. Y a lo que nos dé, le vamos a sacar raíz. 25 menos 16 nos da 9, nos raíz de 9, y una raíz cuadrada significa encontrar un número que multiplicado por sí mismo nos dé el número que ya tenemos, ¿no? La operación inversa de la potencia. Entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo nos da 9? Esto pues nos lleva de regreso al principio. Esto es algo que casi parece directo, casi diríamos no necesito matemáticas para eso, sino nada más un poquito de sentido común. Y entonces, vamos a hacer el repaso, ¿no? Teníamos primero esta expresión, este 4 al cuadrado paso restando, luego para quitar este cuadrado saco raíz, elevo los cuadrados, hago la resta, hago la raíz y encontramos que x es igual a 3, ¿no? Bueno, primero que nada, una vez más, háganlo, una hojita de papel, una regla y una escuadra o un transportador o cualquier objeto, digamos, que nos dé un ángulo recto. No vayan a usar sus dedos porque pues eso puede cambiar, ¿no? Pero que dé un ángulo recto o aproximadamente recto, dibújenlo y van a ver que efectivamente si hago la hipotenusa de 5 y este cateto de 4, este de acá va a quedar fijo con una medida de 3 unidades. Les digo que lo dibujen porque como comentábamos la otra vez, no se trata en este espacio de demostrar argumentos de autoridad ni nada de eso, ya bastante viciada tenemos a la sociedad con eso, sino ir descubriendo por nosotros mismos las maravillas del conocimiento y el aprendizaje, ¿no? Yo acostumbro en mis clases, en los espacios educativos que tengo oportunidad de compartir, a decirles esto a mis educandos. No me creas a mí porque yo puedo ser un mentiroso horrible. La propuesta es que hagamos estos ejercicios para que nos vayamos poniendo de acuerdo, ¿no? Pues con esto me gustaría cerrar para no aburrirnos demasiado, para que no nos quede un chorote tan grande como el de la vez pasada. Una vez más, pues vamos trabajándole poco a poquito, vamos perdiendo el miedo a las mates, vamos ejercitando tanto nuestro pensamiento racional como nuestra capacidad de observación empírica, y vamos juntándolos para, ahora sí, a lo mejor irnos constituyendo como autoridad en ciertos espacios e ir separando, digamos, el concepto de autoridad del concepto de experto. Hay un físico muy hábil, digamos, yo le admiro mucho, se llama Lawrence Krauss, o Krauss, no estoy muy seguro de cómo debo pronunciarlo. Él me parece que es investigador en cosmología de la Universidad de Arizona, y les dejo también allá abajo en la descripción, o si se me pasa como la vez pasada en los comments del YouTube,
una conferencia bien interesante en la que él es el mediador y digamos, invitó a varios de sus cuates, físicos, científicos en general, porque está también Richard Dawkins, sobre cuál fue el camino, digamos, o los mecanismos que los llevaron a ser científicos, ¿no? Chéquenla, yo me muero de la risa cuando la veo. Es ver a Neil Tyson discutir con Brian Greene sobre consideraciones de índole matemática. Genial. Y bueno, échenle un ojo, ¿no? El punto de Lawrence Krauss es que él dice que no hay autoridades sino expertos, y a mí me interesaría que vayamos caminando hacia allá, ¿no? Respeto muchísimo la opinión de un experto porque está sustentada en estos desarrollos que platicamos la vez pasada, no porque en sí mismo valga o no la pena, ¿no? Es a través de su trabajo. Y bueno, vamos a pararle por ahí. Muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por regalarnos sus manitas arriba, regalarnos sus suscripciones y sobre todo compartir para que esto pueda ir creciendo y vayamos combatiendo, digamos, estos males sociales que nos han llevado a situaciones complicadas, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Yo soy Víctor Domínguez y esto es el profe Delgado que no flaqueará jamás. Escuchamos después de Eclipse, me parece que Miami, de los Counting Crows, y luego puede ser que American Girls. Eso que está sonando es algo de Metallica en vivo, no estoy seguro de cuál, pero pues ya se los referiré la vez próxima, ¿no? Muchísimas gracias, pásenla bonito y nos vemos la próxima semana. Gracias siempre por vernos. Saludos.